Hace 2 años empecé con este canal y en todo este tiempo me di cuenta de algo importante. Siempre hablé sobre cuestiones técnicas, cómo usar SQL, cómo es el mapa del análisis de datos, cómo armar un portfolio, pero nunca respondí una pregunta clave que tienen muchos de ustedes. ¿Qué es un analista de datos? ¿Qué hace exactamente? ¿Es lo mismo que un científico de datos? ¿Por qué está tan de moda? ¿Es real que los salarios son tan altos? Porque estoy seguro que si te sentís estancado en tu trabajo y estás en proceso de reconvertir tu carrera, lo que te está frenando no son las ganas. Es que estás bombardeado de información por todos lados y completamente abrumado. Así que en este video te voy a explicar las bases para que entiendas de una vez por todas y decidas si este cambio es para vos o no. Y no te lo voy a explicar como un portal de noticias escrito por un periodista que nunca trabajó de esto. Te lo voy a explicar desde adentro, desde la experiencia real. Por si no me conoces, trabajo hace 6 años como analista de datos, actualmente en un puesto senior para una empresa de Estados Unidos. Sé lo difícil que es sentir que tu trabajo es completamente reemplazable, que no te guste, de verdad querer cambiarlo, pero no tener idea por dónde arrancar. Este video lo voy a dividir en las 7 preguntas o inquietudes más comunes que me han hecho a lo largo de toda mi carrera. Primero te voy a explicar qué no es un analista de datos, luego qué sí lo es, qué necesitas para hacerlo, si se requiere o no experiencia previa, cómo se ve exactamente la vida de una analista de datos de forma realista, sin humo, cuánto gana, y por último si realmente vale la pena encarar este camino en 2026 con la IA y todos los cambios que están pasando. Vamos a eso. Punto 1. ¿Qué no es un analista de datos? Arrancamos con algo que casi nadie explica primero, pero que creo que es lo más importante para que el resto del video tenga sentido. Un analista de datos no es un científico de datos. Sé que suenan parecido y que en internet se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son. El científico de datos trabaja con modelos predictivos, machine learning, estadística avanzada. Es un perfil mucho más técnico que generalmente requiere formación específica en matemática o ingeniería. No es el perfil del que hablo en este canal y no es el perfil del que apunto cuando digo que puedes reconvertirte en 4 o 6 meses. Un analista de datos tampoco es un ingeniero de datos. El ingeniero es el que construye y mantiene la infraestructura, los sistemas que mueven la información de un lado a otro. Pensá en estos 3 perfiles como si fuera un restaurante. El ingeniero de datos es el que construye y equipa la cocina. El analista de datos es el chef, que toma los ingredientes y los convierte en un plato que la gente puede comer y disfrutar. El científico de datos es quien investiga qué ingredientes nuevos van a estar de moda el año que viene y cómo rediseñar el menú completo. Dentro de estos 3 perfiles, el analista de datos suele ser la puerta de entrada por ser el menos técnico y menos complejo. Así que si tu objetivo es convertirte en científico o ingeniero de datos, no es una mala idea arrancar por acá. Un analista de datos no es un programador, no vas a pasar horas escribiendo código complejo. No necesitas saber lenguajes como Python, JavaScript o Java para empezar. Tampoco necesitas saber sobre algoritmos ni estructuras complejas de datos. La gente que te dice que necesitas programar para ser analista está confundiendo los roles o no trabaja de esto. Y un analista de datos no es alguien que solo hace gráficos lindos, no es un diseñador de dashboards. No es el rol operativo que actualiza reportes todos los días sin entender para qué sirve. Ese perfil de hecho es el que está siendo reemplazado por la IA. Entonces, si no es nada de esto, ¿qué es? Punto 2. ¿Qué sí es un analista de datos? La definición más simple que encontré después de años de dedicarme a esto es la siguiente. Un analista de datos es quien toma la información ya existente en una empresa y la convierte en decisiones. No construye sistemas, no predice el futuro con modelos complejos. Toma lo que hay, ventas, usuarios, costos, operaciones, y responde las preguntas que la empresa necesita responder para funcionar mejor y ganar más dinero. ¿Por qué bajaron las ventas este trimestre? ¿Cuáles son los clientes que están a punto de irse? ¿Qué producto genera más margen? ¿En qué parte del proceso se pierde más dinero? Estas son las preguntas que resuelve un analista de datos todos los días. Y el proceso es siempre el mismo. Primero, entendés el problema, y esto es sumamente importante, más importante de lo que parece, porque muchas veces la pregunta que te hacen no es la pregunta real. Después buscás los datos que necesitas para responderla, los limpiás, los organizás, los analizás, y finalmente la parte que más valor generan, que define qué tan importante sos y por ende cuánto te van a pagar, comunicás lo que encontraste de manera que alguien que no tiene conocimiento técnico pueda entender y actuar. Este último paso es el que separa a un analista promedio de uno que vale oro en el mercado. De vuelta, no es el que más herramientas usa, sino el que logra que los hallazgos terminen en una decisión real. Yo lo viví en mi propio trabajo. El día que dejé de entregar reportes y empecé a entregar recomendaciones, todo cambió. Mi valor dentro del equipo cambió, cómo me veían cambió y eventualmente cómo me pagaban también cambió. Eso es lo que hace un analista de datos. Bien, ahora ya sabes qué es y qué no es un analista de datos y viene la siguiente pregunta que más me hacen. Punto 3. ¿Qué necesitas para ser un analista de datos? Acá quiero ser muy específico porque hay mucho ruido en internet sobre esto. Empecemos por las herramientas. El stack mínimo real de un analista son 3 cosas. SQL, para interactuar con las bases de datos, una herramienta de hojas de cálculo, como puede ser Excel o Google Sheets, y una herramienta de visualización de datos como puede ser Power BI, Tableau o Looker. Y lógicamente, teniendo en cuenta el contexto actual, necesitas saber sobre inteligencia artificial. A lo mejor no a un nivel de experto, pero sí entendiendo las cuestiones básicas para hacer tu trabajo más eficiente. Eso es todo. No necesitas Python, no necesitas R, no necesitas Machine Learning y estadística basada. El 80% de los problemas que enfrenta un analista se resuelven con estas 3 herramientas que te mencioné antes. SQL es el lenguaje para interactuar con las bases de datos. Es como hacerle preguntas a un archivo enorme con información. No es programación en el sentido tradicional, no vas a estar construyendo aplicaciones ni sistemas, sino que es una herramienta de consulta y se aprende más rápido de lo que pensás. Google Sheets o Excel seguro ya los conoces, probablemente lo usás en tu trabajo.
Quizá lo que cambia ahí es cómo lo usás, no para completar planillas, sino para analizar, limpiar y resumir información de forma eficiente. Y la herramienta de visualización es lo que te permite convertir esos números en algo que cualquiera puede entender de un vistazo. Un gráfico, un dashboard, una historia visual. Pero te soy sincero, las herramientas son más fáciles. Lo que verdaderamente se necesita no se aprende en cursos comunes de internet. Necesitas curiosidad, la capacidad de hacerle preguntas a los datos sin que nadie te diga qué pregunta. Necesitas criterio de negocio, entender cómo funciona una empresa, cómo se toman las decisiones, qué métricas son ruido y cuáles no. Y sobre todo, necesitas comunicación. Poder explicarle a alguien que no entiende nada de datos qué encontraste y qué debería hacer con eso. Todas estas cosas no se aprenden con tutoriales, se desarrollan con práctica, con exposición a problemas reales y con alguien que te corrija cuando te equivocas. La buena noticia es que si venís de un trabajo típico operativo, aunque no te hayas dado cuenta, probablemente ya tengas muchas de estas cosas. Ya sabes cómo funciona un negocio, ya sabes cómo comunicarte en un entorno corporativo y seguramente conozcas alguna que otra herramienta. Solo te falta alinear todo esto en el sentido correcto. Y todo esto se relaciona mucho con el punto 4. ¿Requiere experiencia previa en algún área? La respuesta corta es no. No necesitas haber trabajado en tecnología antes o haber tocado una base de datos en tu vida. Tampoco necesitas título en informática o en sistemas. Yo tengo alumnos, mencioné el caso de Ana, por ejemplo, que entraron desde el cero absoluto, sin background técnico y en menos de 4 meses consiguieron trabajo. Y después está mi caso también, a mí me tomó un poquito más de tiempo porque no tuve ayuda, pero también lo conseguí sin experiencia previa. Así que si crees que no podés porque nunca trabajaste en algo relacionado, déjame decirte que no es un obstáculo real, es una creencia que te está frenando. Ahora, dicho esto, por supuesto, hay una diferencia enorme, como en todo, entre arrancar de cero y arrancar con experiencia previa en otro sector. Si venís de áreas como la administración, la contabilidad, finanzas, logística, salud o cualquier otra área donde hayas trabajado en una empresa, tenés una ventaja que la mayoría de gente que entra a este mundo no tiene. Porque el mercado está lleno de gente que sabe mucho sobre herramientas técnicas pero que jamás pisaron una empresa. Que nunca tuvieron que explicarle a un gerente por qué bajaron las ventas. Que nunca entendieron cómo se toma una decisión de presupuesto. O cómo funciona una cadena logística. O cómo verdaderamente se mueve el dinero dentro de una organización real. Y esto no se aprende en ningún curso. De hecho, estoy seguro que viendo esto, estás llegando a pensar que tu trabajo actual no difiere mucho del de un analista. Simplemente que nunca te lo dijeron y que no ganás como uno. Tengo un alumno, Carlos, que venía trabajando en la industria hotelera. Entró a mi programa estando desempleado. Y una vez que aprendió tanto las herramientas técnicas como las habilidades blandas, su conocimiento sobre el sector turístico fue su propuesta de valor diferencial. Hoy en día trabaja como account manager para una empresa de tecnología para turismo, aplicando el conocimiento de análisis de datos a una industria que ya conocía por dentro. Así que la respuesta completa es, no necesitas experiencia previa en datos. Pero si la tenés en otro sector, úsala, porque vale mucho en este mercado. Ese conocimiento de campo es sumamente importante. Y una cosa más que quiero aclarar que siempre me lo preguntan demasiado. No necesitas ningún certificado. Yo no tengo ningún certificado formal de análisis de datos. Jamás me lo pidieron en 6 años de carrera. Y mis alumnos que consiguieron trabajo tampoco lo tienen. Lo que las empresas buscan no es un papel, es evidencia de que podés resolver los problemas reales. Y eso lo podés construir con un portfolio sólido, no con un certificado de Coursera que lo tienen otras 3 millones de personas. Quinto punto, ¿cómo se ve la vida de un analista de datos? Bueno, honestamente no sé cómo será el día a día de otros analistas, yo te voy a contar el mío. No la versión de Instagram con la laptop en la playa, sino la versión real. Me levanto a las 7:30 de la mañana, salgo a caminar con mis perros y luego voy al gimnasio. Luego empiezo a trabajar a las 9 de la mañana, trabajo remoto, desde casa, vivo en Málaga. Tengo grandes ventajas que antes padecía, como no manejar en el tráfico, no tener que llegar a una oficina a tal horario o no tener un jefe mirando la pantalla a ver qué hago. Mi día empieza con una serie de reuniones cortas y concretas. Tengo reuniones semanales con los product managers que me preguntan algo sobre el producto, o algún equipo de commercial analytics o finanzas que me pregunta por qué una métrica bajó. Yo siempre escucho, hago preguntas y luego entiendo el problema real detrás de ese pedido. Después paso al análisis, abro SQL, busco los datos que necesito, los proceso, los analizo. A veces me puede tomar 1 hora, a veces un día entero, si el problema es muy complejo. Uso mucho de la inteligencia artificial para acelerar todo lo que es el proceso operativo, pero por supuesto el criterio es mío. Después comunico, armo un dashboard, o puede ser también una presentación, o puede ser un resumen ejecutivo. Y se lo comunico al equipo o al stakeholder que lo necesita. A las 6 de la tarde apago mi computadora, no tengo que hacer horas extra, tampoco tengo un jefe que me llame fuera del horario laboral, tengo tiempo para leer, para dar clase a mis alumnos, para estar tranquilo. Esa es mi vida real, no todos los días son perfectos obviamente, hay días con problemas complejos, quizá con reuniones que no van a ningún lado, con análisis que hay que rehacer, con frustraciones por cosas que no salen, con problemas que no termino de entender, datos que no se entienden o que no son consistentes y todas cuestiones normales dentro de un entorno real de trabajo. Pero hay algo que no cambia, el control sobre mi tiempo y la sensación de que mi trabajo tiene impacto real en las decisiones de una empresa. Y también la tranquilidad de saber que lo que hago no lo puede hacer cualquiera, ni una IA sola, ni alguien sin criterio de negocio que solo maneja herramientas. Y eso de verdad, para alguien que venía de levantarse todos los días para ir a un trabajo que no lo llenaba completamente, vale mucho más que cualquier número en el sueldo. Si esto que acabas de escuchar es exactamente la vida que estás buscando, el link para agendar una reunión de admisión al programa ejecutivo de Data Analytics, donde te enseño a convertirte en analista de datos, está en la descripción. Y si preferís hablar primero, te dejo el WhatsApp. Seguinos.
Sexto punto, y lo que están esperando desde el principio, ¿cuánto gana realmente un analista de datos? Voy a ser honesto porque hay mucho humo en internet sobre esto. Hay gente que te promete $10.000 al mes desde el primer trabajo. Eso no es realista. Y prefiero darte números reales aunque sean menos glamorosos, porque si vas a tomar una decisión de carrera, necesitas tener la información verdadera. Los rangos varían mucho dependiendo de 3 factores: el país o el mercado en el que trabajas, el nivel de seniority y si trabajas en relación de dependencia o de forma freelance. Si trabajas para el mercado latinoamericano, Argentina, Colombia, Chile, México, un analista junior puede arrancar entre los $1.000 y $1.500 al mes. Un analista con 1 o 2 años de experiencia ya puede estar entre los $1.500 y los $2.500 al mes. Y un perfil senior con criterio de negocio sólido y buenas habilidades de comunicación ya puede llegar a los $3.000 al mes o más. Si trabajas para el mercado europeo o estadounidense, los números cambian completamente. Un analista junior puede arrancar entre los $2.000 y los $3.000 mensuales, un perfil mid entre los $3.000 y los $4.000 y un perfil senior por encima de los $4.000 o $5.000. Ahora, ¿cuánto tiempo toma llegar a esos números? Depende de dónde arrancas y con qué acompañamiento lo haces. No te voy a decir que en 4 meses vas a estar ganando $5.000 al mes, pero sí estoy seguro que en 4 a 6 meses vas a estar listo para empezar a solicitar tu primer puesto. Y desde ahí el crecimiento es rápido si te posicionas bien. Lo que sí te garantizo es lo siguiente: el techo de conocimiento de un analista de datos es completamente distinto al de un puesto administrativo tradicional. No es solo el número inicial el que importa, sino la trayectoria. Cada año de experiencia como analista, combinada con criterio de negocio y buenas habilidades de comunicación, vale significativamente más que el año anterior. Y eso es lo que realmente cambia la ecuación para alguien que está ganando 800, 900 o $1.000 al mes haciendo siempre lo mismo. Y para cerrar el video, vamos con la conclusión final. Punto 7. ¿Vale la pena encarar este camino en pleno 2026 con la IA? ¿Con tanta incertidumbre que hay en el mercado laboral? ¿Con tanta información contradictoria dando vueltas? Mi respuesta, honestamente, es sí. Pero no te la voy a dar sin explicarte por qué. Primero hablemos sobre la inteligencia artificial, que ya hice un video sobre eso que lo puedes ir a ver después. Pero la versión corta es esta: la IA no está reemplazando a analistas de datos, está reemplazando a los analistas que solo ejecutan tareas técnicas sin criterio de negocio. Y eso, como te expliqué antes, no es el perfil al que apunto. El analista que combina el criterio de negocio con herramientas técnicas y usa la inteligencia artificial como copiloto no está en riesgo, está en auge. Porque la IA genera más datos, más velocidad, más necesidad de alguien que sepa qué hacer con todo eso. Segundo, el momento. Hay una ventana que se está abriendo ahora mismo que no va a estar abierta para siempre. Las empresas están en plena transformación digital, están incorporando datos a procesos donde antes no había ninguno y por supuesto necesitan esos perfiles que entiendan tanto el negocio como los datos, que es exactamente la combinación de habilidades que puedes construir viniendo de un área tradicional. Dentro de 2 o 3 años ese perfil va a ser más común. Hoy es escaso y como todo lo que es escaso y tiene alta demanda, se paga bien. Tercero, y esto es lo más personal que te voy a decir en este video, yo tomé esta decisión hace varios años y la única pregunta que me hago cuando miro para atrás no es si valió la pena, es ¿por qué no lo hice antes? No porque sea fácil o porque no haya momentos difíciles, sino porque hay algo que cambia cuando tu trabajo tiene impacto real, cuando controlas tu tiempo, cuando tu sueldo refleja el valor que generás y no un número arbitrario que alguien decidió pagarte por estar sentado en un asiento 8 horas. Así que si llegaste hasta acá, si algo de lo que te dije te resonó, si te reconociste en alguno de los perfiles que describí antes, la pregunta no es si este camino es para vos, es cuándo vas a empezar. Y si la respuesta es ahora, te cuento brevemente en qué consiste el programa ejecutivo de Data Analytics. Es una formación de 6 meses, 100% online, diseñada específicamente para profesionales que vienen de áreas tradicionales que quieren reconvertirse a analistas de datos, para trabajar remoto y aplicar los sueldos que mencioné hace un rato en tarea que verdaderamente los desafíe y les guste. No es un bootcamp masivo donde entras con otras 500 personas y nadie te conoce. Al contrario, es personalizado donde trabajas directamente conmigo con seguimiento individual durante todo el proceso. El link para agendar tu reunión de admisión está en la descripción para que entendamos tu situación puntual y ver si tiene sentido para lo que estás buscando. Y si todavía tenés dudas y preferís hablar primero, también te dejo el link a mi WhatsApp. Nos vemos ahí.